En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es Domingo de Resurrección. Hoy la iglesia nos propone dos evangelios. El evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Y también nos propone el evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 7. Me voy a permitir tomar el evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 7. Aunque recientemente hemos enviado ese evangelio, vamos a compartir reflexiones diferentes a las que compartimos ya anteriormente con este mismo evangelio, para que no vayan a pensar que solamente vamos a repetir el evangelio que ya habíamos enviado. Esto es lo bonito de la palabra de Dios. Como dice la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Un mismo evangelio con reflexiones diferentes. Dice así: pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol, diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar vieron que la piedra ya no estaba en su lugar. Esta piedra era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro: él va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán tal como les dijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía. Te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Vamos a reflexionar 5 puntos de este evangelio, como ya hemos mencionado, esperando que ustedes no se confundan y piensan que mandamos el mismo evangelio, la misma reflexión del evangelio que ya hemos enviado antes. Aunque es el mismo, sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios tiene un mensaje siempre diferente, siempre actual, pero que va en la misma línea de ayudarnos a caminar en este mundo confiando siempre en la providencia de Dios. Hablando de la fe que nos debe de llevar a confiar en que Dios trabaja ahí de una o de otra manera. Dios siempre actúa. También hago una exhortación a no realizar estas formas a veces repetitivas de solamente acuñar elementos novedosos, elementos quizá nuevos, pero que no están realmente fundamentados. Algunos llegan a decir diosidencia. No es necesario acuñar ese término que simplemente es una forma quizá diferente de decir algo que ya está
establecido incluso dentro de la doctrina y dentro de la forma gramatical, como podríamos buscarlo también en el diccionario. No hay que decir diosidencia para decir que Dios interviene o que Dios actúa de una forma muy especial. Lo más correcto, gramaticalmente hablando, es providencia, la providencia de Dios. Y este vendría a ser el primer punto a reflexionar en este evangelio. Dice: pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Ahí van estas mujeres cuestionándose: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Primer punto: a pesar de que las mujeres no sabían cómo moverían la pesada piedra, fueron con fe para ungir el cuerpo de Jesús. No se ve que le hayan dicho a los hombres que fueran a ayudarles. Ellas saben muy bien que el sepulcro está siendo resguardado por los soldados, pero ellas tienen una intención. Dice que quieren perfumar el cuerpo de Jesús conforme a las enseñanzas, tradiciones que tienen los judíos para con los que ya fallecieron, para con los cuerpos de los difuntos. Ellas quieren realizar eso con Jesús porque ya no lo alcanzaron a hacer. Llegó el viernes, muere Jesús en la cruz, después lo bajan, lo llevan al sepulcro. Tienen que darse prisa porque durante todo el sábado no pueden hacer estas cosas, ya que esto intervendría dentro de la ley y entrarían también en una acusación o una persecución, así que tienen que esperarse para el día domingo. Con relación a esto, tengamos presente: Jesús muere un viernes, primer día, después pasa el sábado y ellas van el domingo, y el domingo es cuando viene a resucitar Cristo. A veces se hace ese cuestionamiento: ¿cuántos días estuvo Jesús en el sepulcro? Estuvo 3 días. Estuvo parte del viernes, el sábado y parte del domingo. Muchas veces las personas se cuestionan y piensan que tiene que estar todo el día y toda la noche para contar como un día. La promesa es que al tercer día resucitará. Viernes, sábado y domingo. Pero sigamos con el punto de reflexión. Las mujeres quieren realizar este gesto con el cuerpo de Jesús. Tienen una dificultad. ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues no lo sé. Dios actuará. No es diosidencia, es providencia. Cuando hay fe, podemos confiar en la providencia divina. Este punto, pues, nos enseña que a veces cuando la duda, la incertidumbre nos vengan a dominar y a controlar, debemos de orar más para poder confiar en esa providencia divina, incluso cuando no entendemos completamente cómo se van a resolver esas dificultades. No necesariamente en todas las ocasiones debe de intervenir una mano celestial, una mano divina. Dios mueve los corazones de las personas, Dios mueve las voluntades humanas, pero al final de cuentas es Dios quien está trabajando. Sí, quisiéramos que saliera una mano celestial desde lo alto para cambiar todo, para mover todo aquello que quizá es difícil. Aquí estas mujeres no vieron cómo se movió la piedra. Dios actuó. Si bien aquí estamos hablando de un prodigio sobrenatural como es la resurrección de Cristo, pero también Dios tiene esa forma providente de mover los corazones, no de mover las piedras, de mover los corazones para encontrar una solución a esa dificultad. En la oración podemos encontrar esa motivación, ese impulso. Hay que ponernos más tiempo de rodillas delante de Dios orando para que Dios nos mueva o mueva a las personas que nos pueden ayudar ante esa situación. El punto número 2 puede ser como una forma de cuestionamiento. ¿Cómo fortalezco mi fe? ¿Quiero tener más fe? ¿Quiero que esta fe que tengo se venga a fortalecer, a crecer, a madurar? Estoy acudiendo a los lugares con las personas que me ayudan a tener fe.
A veces, sin darnos cuenta, estamos involucrados, relacionados con personas que lejos de ayudarnos, nos debilitan la fe o nos perjudican la fe, compartiéndonos cosas o diciéndonos cosas que no son agradables, que nos confunden. Y nosotros a veces les creemos a esas personas. Estos mismos audios sé que muchas personas los comparten. Quizá han encontrado también alguna luz, alguna enseñanza y por eso las comparten. Con decirles que en los grupos de WhatsApp que tenemos, por lo menos unas 6 personas me envían también a mí lo que son las oraciones y los evangelios. Y a pesar de que ya les he dicho que no me manden esas oraciones y esos evangelios, las personas siguen enviándomelos. Ya solamente me toca decirles muchas gracias por enviarme el evangelio que preparamos nosotros mismos. Y quién sabe si mirarán mis mensajes porque me los siguen mandando. Pero igual como nosotros quizá estamos compartiendo estas cosas, sabemos que hay personas que se dedican a estar publicando en los grupos familiares o en nuestras redes sociales cosas que son engañosas, que son confusas y que no nos ayudan en cuestiones de la fe. No todo hay que buscarlo desde la forma virtual, hay que participar de retiros, ejercicios, hay que leer también libros, hay que buscar una preparación más a fondo. Y que no basta solamente el conocimiento, también hay que buscar los sacramentos, la meditación, la reflexión, porque la fe, como un don de Dios, es algo que Dios nos regala. Y ese fortalecimiento también tenemos que buscarlo a través de la oración, la meditación y los sacramentos. Punto número 2, ¿cómo fortalecemos la fe? Buscamos realmente en aquellos lugares o con aquellas personas que nos pueden ayudar a nutrir la fe. Punto número 3. El ángel que estaba en el sepulcro anunció la resurrección de Jesús a las mujeres. Esto nos enseña que a menudo la verdad divina se revela a través de medios inesperados, que debemos estar abiertos a reconocer esa verdad cuando se nos presente. Incluso si desafía nuestras expectativas, tengamos presente que aunque estas mujeres hayan escuchado de la resurrección, aunque no podríamos comprobarlo directamente, porque la resurrección fue anunciada principalmente a los discípulos, pero estas mujeres van y escuchan la voz de este ángel. Las mujeres, a pesar de su temor inicial, porque lo miraron ahí a este joven, obedecieron las instrucciones del ángel y fueron a contar a los discípulos sobre la resurrección de Jesús. Esta historia nos enseña que la obediencia a la voluntad de Dios puede llevarnos a experiencias transformadoras y a cumplir un propósito más grande en su plan divino. Punto número 3. La importancia de la obediencia a la voluntad de Dios. Las mujeres obedecieron, fueron. Nosotros obedecemos a Dios, obedecemos su santa voluntad, obedecemos sus mandatos. Leemos la palabra, escuchamos la reflexión y hacemos caso a aquello que nos llama a cumplir, a obedecer. ¿Somos realmente obedientes? No es que Dios directamente nos esté dando a conocer que hagamos cosas sobrenaturales. Nos habla del perdón, nos habla de la reconciliación, nos habla de la generosidad, del sacrificio, del silencio, de la humildad. Y muchas veces no obedecemos. Creemos que son exageraciones, creemos que son distorsiones, cosas innecesarias. Tenemos que acercarnos más a las cosas de Dios. Tenemos que acercarnos más a la oración. Y si encontramos por ahí la voz de Dios que se manifiesta en algún ser querido, en algún familiar conocido, que nos lleva a realizar este tipo de acciones, lo tildamos de exagerado, lo señalamos de ser hasta incluso fanático. Lo cierto es que cuando no somos obedientes a la voluntad de Dios, vendrán consecuencias tristes, desgarradoras, consecuencias frías, consecuencias de dolor y de sufrimiento, porque si no obedecemos a Dios, entonces estamos desobedeciéndole y obedeciéndole a quien sabemos que está en contra del plan divino. Punto número 4. La resurrección que Jesús nos ofrece es la esperanza de vida eterna.
Esta verdad nos consuela en tiempos de pérdida y nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra. Nos anima a vivir pues nuestras vidas con la confianza de que en Cristo tenemos la promesa de la vida eterna junto a Dios. Y esa vida eterna es de dicha, de felicidad. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, a su voluntad divina, sabemos que desde aquí ya podemos experimentar esa felicidad, esa libertad, esa paz en nuestros corazones. Por eso debemos estar motivados. El punto número 4 podría ser entonces la esperanza en la vida después de la muerte. Si ya desde esta vida las cosas con Dios son mejores, después de esta vida sin duda todavía serán mucho mejor. Pero esto no se entiende hasta que no hacemos la experiencia con Dios. Antes de hacer la experiencia, quizá nosotros renegamos, desobedecemos y no hacemos caso. Ojalá y dispongamos para que Dios nos toque y podamos hacer esa experiencia. Siguiente punto a reflexionar. Las mujeres fueron comisionadas para compartir la noticia de la resurrección a los demás. Vayan, versículo 7 dice, y digan a mis discípulos y a Pedro, él va a Galilea para reunirlos de nuevo, allí lo verán tal como les dijo. En el versículo 8 que no leímos en esta lectura, dice que las mujeres no dijeron nada a nadie y salieron de ahí del sepulcro, pero no dijeron nada a nadie por el miedo. Quizá nosotros también hemos recibido esa encomienda de parte de Dios a ser transmisores de su mensaje. Hemos sentido cómo Dios nos habla, Dios nos llama para compartir algo bueno, algo edificante. Es Dios que se manifiesta ahí en nuestras vidas. Pero a lo mejor, después de que ya hemos recibido esa encomienda, nos quedamos como estas mujeres, paralizadas por un miedo a que no nos crean, o que nos señalen, o que se burlen de nosotros. Hay que pedirle al buen Dios que nos dé esa fortaleza, esa valentía para ser verdaderos anunciadores de la resurrección de Cristo sin ese miedo. O por lo menos, si ese miedo se encuentra, que no nos domine, que no nos paralice. Estamos pues celebrando la resurrección de Cristo. Y la resurrección significa volver a la vida. Volvamos a la vida con Cristo anunciando su mensaje, porque en la medida que lo anunciamos, también nos comprometemos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Felices Pascuas de Resurrección. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga
reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga